Nos vamos hasta el Congreso. Allí se encuentra el congresista Mario Díaz Balart, republicano por la Florida. Congresista, gracias por acompañarnos. ¿Ya decidió usted cómo va a votar hoy? Sí, porque la pregunta es si esto va a ayudar a sanar a esta nación, a reducir las pasiones, ayudar a eliminar la división, o si va a añadir a los rencores, a los odios y a la división. Y es evidente que esto no está diseñado para sanar o para ayudar o para unificar a esta nación. Está diseñado a 6 días de la toma de posesión de un nuevo presidente, donde el presidente Trump ya en 6 días ya se va. Está diseñado no para unificar, pero para dañar y para hacer daño y para fomentar odios, que yo creo que es realmente muy negativo. Los comandantes del Estado Mayor Conjunto ayer le enviaron una carta a las fuerzas militares en las que condenaron lo que describen como una insurrección y sedición en el Capitolio. Hay 5 muertos, entre ellos 2 policías. Usted fue uno de los legisladores que votó para desconocer los resultados de una elección legítima. Hoy Ken Langone, multimillonario fundador de Home Depot y republicano, dice que se siente traicionado. ¿No traicionaron ustedes a su juramento y a los estadounidenses al desconocer una elección que había sido reconocida por los colegios electorales? Es interesante, hay a más de 60 colegas demócratas que en el pasado votaron exactamente como un grupo de nosotros votamos el otro día. Y por alguna razón eso era aceptable, pero cuando lo hace un grupo de republicanos siguiendo la Constitución, totalmente basado en el reglamento de la Constitución, de pronto algo que es rutinario y que lo han hecho múltiples demócratas, incluyendo personas extremadamente respetadas en esta institución, cuando lo hacían los demócratas era aceptable, cuando lo hacen los republicanos es rechazado. Vamos a estar muy claros, el proceso constitucional hay que seguirlo, hay que mantener, proteger la Constitución y está perfectamente bien discrepar, pero cuando los mismos que votaron la misma forma que voté yo, lo hicieron en el año 2000, lo hicieron en el año 2004, lo hicieron en el año 2016 y ahora de pronto dicen que votar como ellos mismos votaron es inaceptable. Eso no es serio, no es algo razonable. La pregunta es la siguiente. Lo que este grupo, esta pandilla, estas pandillas de delincuentes hicieron, ¿es aceptable? No lo es criminal y hay que hacer todo lo posible para que estas personas sufran las consecuencias más severas de la ley. Pero decir que miembros del Congreso no podemos votar como dice y permite y manda la Constitución es en sí una actitud totalitaria, fascista, inaceptable, particularmente cuando más de 60 demócratas en el año 2002, 2000, 2004 y 2016 votaron para no aceptar ciertos electores, pero de pronto cuando lo hace un republicano es rechazado, no solamente por ellos, pero increíble que la misma prensa no ha cubierto y nunca estuvo ofendido por lo que hicieron en el pasado. La Constitución establece mecanismos para disentir, pero no hay un mecanismo para revertir resultados certificados. Ustedes estaban votando sabiendo que no podían cambiar el resultado como pedía el presidente Trump. El presidente Trump insiste en que le robaron la elección y no ha mostrado evidencia de fraude. Y, por ejemplo, el sistema electoral de Florida, de voto a distancia, que fue muy eficiente y funcionó muy rápido, es similar, casi igual al de Pensilvania. Entonces, si funcionó en Florida, ¿por qué no funcionaba en Pensilvania? ¿Y por qué no aceptar el presidente Trump desde un principio que perdió en un proceso de transición? Porque él prometió un proceso de transición pacífico y sin incidentes, y eso no ha ocurrido. Tenemos 5 muertos. Usted obviamente no leyó. Un policía quien fue asesinado por los manifestantes. Sí, no fueron manifestantes. No eran, con todo el respeto, esos no eran manifestantes, eran criminales. Las manifestaciones pacíficas son aceptables. Lo que pasó el otro día no fue una manifestación, fue un acto criminal. Eso es totalmente inaceptable. Pero lo que es aparente que usted no leyó lo que yo presenté, porque nada de lo que usted acaba de decir tiene nada que ver con la razón que yo voté como yo voté. La Constitución claramente dice en el segundo artículo que las legislaturas estatales son los que crean las reglas del juego para las elecciones presidenciales. Nadie ha podido negar que en el caso de Pensilvania y en otros estados
otros que no eran las legislaturas estatales, en algunos casos gobernadores, en otros casos jueces federales, cambiaron las reglas del juego en una forma anticonstitucional. Esa es la única razón por la cual yo, en una forma constitucional, absolutamente legal, voté como yo voté. Cuando usted dice que hay un proceso constitucional y que lo que algunos de nosotros votamos no es parte de ese proceso constitucional, con todo el respeto se lo digo, usted está extremadamente equivocado y no está muy bien enterado de la Constitución y el proceso. Y parece que usted tampoco se ha dado cuenta que en el año 2000, en el año 2004, en el año 2016, hubo múltiples, en este caso demócratas, que votaron como es permitido por la Constitución. Y le agradezco y creo que es importante y le agradezco y creo que es importante que esto se dé, como destaca usted, con respeto. La Constitución no contempla revertir unas elecciones certificadas por el Colegio Electoral, que ya se ha dado ese proceso. Después de que ha sido certificado, ya no se puede revertir. Y le hizo comunicado ese día, pero algo hay que destacarlo. Las leyes electorales de Pensilvania fueron aprobadas por la legislatura de mayoría republicana, fueron pasadas por ellos, no hicieron uso de los mecanismos para revertirlas porque ellos mismos las aprobaron, pero una vez perdió el presidente, las quisieron cambiar. Entonces, aquí no es un proceso tan claro y sí genera muchas dudas. Usted ha sido un baluarte de exigir la democracia en otros países, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. ¿No cree que un proceso como este puede minar el poder de Estados Unidos, exigir que los demás cumplan cuando aquí el Congreso no reconoce unas elecciones válidas? No, pero es que eso no es lo que ha sucedido. Usted está confundiendo la matemática con la ley de magnesia. Lo que ocurrió acá es totalmente constitucional y repito, algo que los demócratas hicieron en el 2000, en el 2004 y en el 2016. No recuerdo si usted estaba o dice que lo que sucedió en esos años era inconstitucional. No lo fue entonces. No lo es ahora. La única diferencia es que parece que cuando un republicano, utilizando la Constitución, el proceso legislativo y legal, cuando un republicano lo hace, la pregunta. Es rechazado. ¿Al votar no era revertir los resultados? No, y por cierto, repito, si usted hubiese leído lo que yo puse... Entonces es importante, una importante aclaración. Pero usted acaba de preguntar. No, si usted hubiese leído lo que yo puse por escrito... Lo leí. Lo dice... Lo leí, bueno, pero entonces, es que cuando un senador y un representante objetan, se va a voto y usted votó para objetar. Entonces esa es la pregunta. ¿Por qué votar para objetar cuando la elección fue transparente? Porque, repito, el artículo 2 de la Constitución, y como usted sabe, bueno, creo que sabe, dice que solamente las legislaturas estatales son los que tienen el poder para hacer la ley sobre cómo las elecciones presidenciales. Y lo que nadie ha debatido es que, por ejemplo, un juez federal cambió las reglas del juego, algo que es en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Y por lo tanto, si es en contra de la Constitución de los Estados Unidos, tenemos el deber de decir y actuar y decir esto está en contra de la Constitución. Pero esto es lo interesante. Ahora usted dice que eso es inconstitucional cuando la Constitución lo permite. Y no creo que usted está diciendo que los 60 miembros del Congreso, todos demócratas, que votaron exactamente de la misma forma en otros años, hicieron algo incorrecto. Solamente parece que no le gusta cuando un grupo de republicanos, para proteger la Constitución... Yo recuerdo al vicepresidente Biden, cuando estaban confirmando los votos del presidente Trump, una legisladora demócrata intentó objetar y la cayó y le dijo, no, esto ya se terminó. Pero quiero aclarar algo. Usted está diciendo, usted votó no para objetar los resultados, no para que revirtieran la elección, porque eso constitucionalmente no se podía hacer, sino simplemente para manifestar que usted estaba opuesto a la forma en que Pensilvania condujo su elección. No, yo lo puse por escrito de nuevo. La Constitución de los Estados Unidos es lo que mantiene este país el más libre de la historia del mundo. Hay que seguir y proteger esa Constitución. Y la pregunta es si hubo o no violaciones del artículo 2 de la Constitución. Y la respuesta a eso es que aparentemente, posiblemente sí. Y la forma legal, como permite la legislación y la Constitución de los Estados Unidos, es utilizar el proceso legislativo
para debatir ese mismo tema. Y la pregunta es entonces, si no es posible debatir ese tema, ¿cómo es posible que se pudo debatir el tema? Eso no solamente es por ley, pero por la Constitución de los Estados Unidos, para precisamente proteger la Constitución. Y repito, si es irresponsable utilizar el proceso legislativo para proteger la Constitución, entonces para un republicano hacerlo, entonces lo que yo creo que sería consistente que usted también cubra y hable de los aproximadamente 60 miembros demócratas que lo han hecho en otros años, no hace mucho tiempo, en el año 2000, en el año 2004 y en el año 2016. ¿Le preocupa así que de nuevo, el anuncio que han hecho las empresas que dicen que no le van a dar fondos? ¿Le preocupa las empresas que dicen que no le van a dar fondos a los legisladores que votaron para revertir la elección? Yo ni reacciono y tomo decisiones basadas en las turbas o en las grandes corporaciones. Ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Yo voy a seguir tratando de proteger la Constitución y hacer todo lo posible para ayudar a que esta nación siga hacia adelante, se unifique, no se divida más y consistentemente con un historial de décadas seguiré protegiendo la Constitución y la ley a pesar de algunas de las inconsistencias de la cobertura que obviamente rechaza cuando un republicano sigue la ley, pero aplaude cuando múltiples demócratas lo han hecho en el pasado. Pero de nuevo, usted tiene el derecho de hacer eso, gracias a Dios. Bueno, yo no he aplaudido a nadie y no tiene usted prueba de eso, pero estamos en una conversación franca. Quiero preguntarle, ¿cómo vivió usted ese ataque de la semana pasada? ¿Cómo fueron esas horas? Horrorosas. Eso no fue un ataque contra un edificio, eso fue un ataque contra la misma democracia, un ataque contra, no un edificio, pero con el edificio que es el símbolo de la democracia, donde se ejerce la democracia. Fueron unos grupos coordinados, parece, según reportes en la misma prensa. Esto fue de anticipado, coordinado por grupos peligrosísimos. Y de nuevo, no fue un ataque hacia un individuo, no fue un ataque solo a un edificio, fueron ataques a las mismas instituciones que protegen la libertad, que protegen la democracia, y por lo tanto es fundamental, imprescindible, que cada de estos individuos sufran las consecuencias a través de un proceso de Estado de Derecho, pero que sufran las consecuencias de sus acciones, que son acciones criminales. Mario Díaz-Balart, representante de la Cámara Republicana, gracias por la entrevista. Espero que no sea la última, siempre aquí interesados en conversar con usted. ¿Va a ir al Pleno a hablar antes de que se cierre o por el distanciamiento social no lo pueden hacer? No voy a estar hablando. Esto es un debate que ya, de nuevo, yo creo que para estos momentos casi todos los miembros saben lo que van a hacer y cómo van a votar. Muchas gracias de nuevo. Feliz tarde. Igualmente, muchas gracias.